Cuando Julián murió, Delfina pensó que el silencio la mataría. Pasaron días enteros sin escuchar su nombre, sin la rutina compartida de los desayunos con pan recién tostado y café cargado. Pero con el tiempo aprendió a llenar el hueco. Empezó a disfrutar sus mañanas de lectura frente al ventanal, sus caminatas al mercado y la paz de no tener que rendirle cuentas a nadie. A sus 71 años se sentía dueña de sus días. Claudia, su hija mayor, comenzó a visitarla más seguido, después del aniversario número 2 del fallecimiento. «Me preocupo por ti, mamá», decía con voz dulce, pero ojos que escaneaban la casa como si evaluaran daños estructurales. Al principio Delfina lo agradeció. Pensó que era cariño, pensó que era amor. Pero las visitas empezaron a tener un patrón. Claudia traía listas. «Hay que revisar tus medicamentos», decía, y sin esperar respuesta abría el botiquín y tiraba todo lo que no entendía. «¿Por qué pagas tanto por la luz? Este mes estuvo altísimo. ¿Quién es este número que te llama tanto? ¿No será alguna estafa?». Cada comentario venía envuelto en un manto de preocupación, pero al desempaquetarlo, Delfina solo encontraba juicio e imposición. Cuando quiso defender uno de sus remedios naturales, Claudia levantó las cejas. «Mamá, ya no estás para tomar decisiones a ciegas. Hay cosas que tienes que dejar en manos de gente más preparada». Delfina tragó saliva. «Y tú eres esa gente preparada». «No lo digo por mí, lo digo por todos. Por ti». Esa frase se le quedó grabada. Por ti, decía Claudia, pero Delfina empezaba a sospechar que todo era realmente por ella misma. Una tarde Delfina encontró que su cuenta del supermercado se había vinculado automáticamente a la tarjeta de crédito de Claudia. «Así no tienes que preocuparte de andar con efectivo, mamá». Pero nunca lo había pedido. Ni siquiera lo sabía. «Es por tu seguridad». Al día siguiente notó que su lámpara de noche había sido cambiada. La anterior era muy vieja, un cortocircuito podía incendiar la casa. Cada detalle de su vida estaba siendo modificado, reemplazado, corregido. Lo peor llegó cuando Claudia trajo a un decorador. «Podríamos aprovechar para renovar esta sala, ¿no crees?», dijo, mientras el hombre medía paredes y tomaba notas sin saludarla siquiera. «¿Para quién es la renovación?», preguntó Delfina con voz seca. Claudia sonrió sin responder. Esa noche Delfina se sirvió una copa de vino. Se sentó en su sillón favorito, el único que nadie había tocado, y pensó en la palabra cuidado. Le sonaba ahora como una promesa rota, como un vestido que ya no le quedaba, y por primera vez en años se sintió vigilada, dentro de su propia casa. ¿Cómo distinguir entre protección y apropiación disfrazada de amor? Delfina despertó aquella mañana con un extraño presentimiento. El aire estaba más denso de lo habitual, como si la casa, su casa, supiera lo que se avecinaba. Se levantó, preparó su café con leche y pan tostado como siempre, pero no pudo disfrutarlo. A las 10:07 en punto escuchó el timbre. Era Claudia, por supuesto. Pero no venía sola. «Este es Ernesto», dijo entrando sin pedir permiso como ya era costumbre. «Es tasador inmobiliario. Solo va a mirar un poco para tener una idea del valor actual de la casa». «Tasador», repitió Delfina, aún en bata. «¿Para qué tranquila, mamá? Es solo por si algún día quieres vender o si pasa algo. Es mejor estar preparadas». Delfina quiso protestar, pero Ernesto ya caminaba por el pasillo midiendo paredes con un láser, anotando cosas en su tableta. Claudia le sonrió como si todo fuera perfectamente normal, como si esa casa, la que ella había levantado con su esposo durante décadas, ya no le perteneciera por completo. Después de una hora de invasión disfrazada de trámite, Claudia sacó unos papeles de su bolso. Se sentaron en la mesa del comedor. «Son cosas sencillas, mamá. Autorizaciones, poderes notariales para que si alguna vez necesitas algo y no puedes firmar, yo lo pueda hacer por ti. Así nos evitamos complicaciones. Solo es una firma. ¿Y tú cómo sabes que yo no voy a poder firmar?». «No lo digo por ahora, pero nunca se sabe. Además, tú confías en mí, ¿verdad?». Delfina tomó los papeles. Eran más de 10 hojas con letra pequeña. Cláusulas, párrafos, términos legales. No era una simple autorización,
Lo voy a revisar con alguien más. No firmo nada que no entienda del todo. Claudia frunció el ceño pero se contuvo. Como quieras. Pero no te tardes mucho, ¿sí? Es por tu bien. Esa frase repetida una y otra vez, como un estribillo sin alma, ya no le sonaba como antes. Delfina guardó los papeles en una carpeta azul junto con otras cosas que ya empezaban a incomodarla, los recibos que ahora llegaban a nombre de Claudia, la cuenta bancaria compartida que ella nunca solicitó, los correos abiertos sin su consentimiento. Esa tarde quiso llamar a Margarita, su amiga de toda la vida, para contarle lo que había pasado. Buscó el teléfono en su bolso. No estaba. En la mesa del recibidor. Tampoco. Revisó la cocina, los cajones debajo de los cojines del sofá. Nada. Levantó la vista. Claudia estaba en la puerta observándola. ¿Buscas algo, mi móvil? Ah, lo tomé un momento. Lo estaba actualizando. Tenías demasiadas llamadas de números raros. A veces no sabes a quién estás llamando, mamá. Es mejor que me avises si necesitas hablar con alguien. Yo te ayudo. Y si quiero hablar con Margarita, puedes usar el fijo. ¿O esperas que venga? Pero deberíamos ir acostumbrándonos a hacer las cosas de forma más segura, ¿no crees? Delfina se quedó inmóvil mirando a su hija como si no la reconociera. No era el gesto lo que dolía, sino la lógica, detrás del silencio forzado, la manipulación disfrazada de protección. La voz de Delfina ya no era confiable. Su juicio cuestionado, su libertad recortada. Y en ese momento lo entendió. Y si esconderte el teléfono no era para protegerte, sino para que nadie escuchara tu versión. Mucho antes de que Claudia apareciera con un tasador, y mucho antes de que desapareciera el teléfono, Delfina ya había sentido la incomodidad de las sombras. Fue una mañana cualquiera, mientras revisaba su libreta de ahorros en línea, cuando notó algo extraño, una transferencia automática hacia una cuenta asociada a Distribuciones Figueroa S.L., la empresa de su hija. La cifra no era exorbitante, pero tampoco insignificante. Lo suficiente como para erizarle la piel. Recordaba vagamente haber firmado un documento para facilitar pagos de servicios comunes unos meses antes, tras una conversación difusa con Claudia. En ese momento, no pensó mal. Ahora empezaba a atar cabos. Lo que más le inquietó no fue el dinero en sí, sino la certeza de que no lo había autorizado conscientemente. Buscó otros movimientos. Había varios. Pagos, suscripciones, incluso una ampliación de línea de crédito bajo su nombre, con Claudia como gestora. Era evidente su hija ya había empezado a mover piezas como si el tablero le perteneciera. Esa misma tarde, Delfina buscó una vieja libreta donde Julián, su difunto esposo, anotaba números importantes. Entre ellos, encontró el nombre de un viejo amigo de la familia, Fernando Barragán, abogado jubilado, que según recordaba Julián, sabía más de protección patrimonial que muchos en activo. Lo llamó con manos temblorosas pero voz firme. Señora Delfina, qué gusto escucharla, dijo Fernando al atender, reconociendo su voz al instante. Julián siempre hablaba con tanto orgullo de usted. Fernando, respondió ella sin rodeos, necesito proteger lo que me queda. En la reunión que siguió en su despacho del centro de Valencia, Delfina les puso todo. Cada movimiento extraño, cada decisión que se tomaba en su nombre sin su consentimiento, cada documento que solo necesitaba una firma. Fernando escuchó sin interrumpir, tomando notas con una pulcritud que recordaba otra época. No está exagerando, dijo al final. Lo que está ocurriendo, aunque venga disfrazado de amor filial, es una forma de abuso patrimonial. Pero aún estamos a tiempo de actuar. Durante las semanas siguientes, Fernando y su equipo se encargaron de reorganizar toda la estructura legal de Delfina. Se creó un fideicomiso irrevocable, donde la casa, los ahorros y los bienes acumulados durante décadas fueron resguardados bajo cláusulas específicas que impedían su venta o manipulación sin su autorización directa. Cualquier poder notarial anterior quedó revocado, especialmente los otorgados a Claudia. Incluso se solicitó una evaluación geriátrica independiente que certificó por escrito la plena capacidad cognitiva de Delfina. Fernando insistió: tenerlo por adelantado evitará que más adelante digan que usted no estaba en condiciones de decidir.
Lo más duro, sin embargo, fue el silencio que tuvo que guardar. Volvía a su casa después de cada reunión legal con una mezcla de alivio y tristeza. Ver todo en orden, todo bien amarrado, le daba tranquilidad, pero también una punzada amarga. Tener que protegerse de su propia hija era un dolor que no sabía dónde colocar. Cada vez que Claudia la abrazaba con afecto o le traía un regalo, Delfina fingía una sonrisa mientras sentía una grieta en el pecho. No dijo nada, no mostró papeles, no cambió su rutina. Solo esperó. Esperó el momento justo, porque sabía que Claudia daría el siguiente paso. Solo era cuestión de tiempo. Y así fue como semanas después, mientras Claudia hablaba de renovar la casa y gestionar sus papeles por su bien, Delfina ya tenía todo listo, guardado en una carpeta blanca con sello notarial. Un pequeño folder que descansaba silencioso pero letal en la caja fuerte del despacho de Fernando. Había elegido actuar cuando aún podía hacerlo desde la lucidez, no desde el miedo. Y eso hacía toda la diferencia. ¿Cuánto poder puede esconder una firma anticipada? Claudia llegó a la oficina aquella mañana con el paso firme de quien se siente invencible. Saludó a su equipo, con un gesto de cabeza dejó el bolso sobre la mesa de su despacho y abrió el portátil. Tenía planeado presentar unas modificaciones administrativas en los estatutos de Distribuciones Figueroa S.L., la empresa que había fundado junto a su exmarido, pero que ahora, gracias a los activos de su madre, crecía a buen ritmo. No lo decía en voz alta, pero lo sabía: sin el respaldo económico de Delfina, aquella empresa seguiría estancada. Por eso necesitaba formalizar su posición como administradora única. Quería cerrar el círculo, controlar todo de una vez. Abrió su correo y lo encontró ahí. Un mensaje nuevo con asunto en mayúsculas: notificación de revocación de poderes, urgente. Abrió el mensaje con ceño fruncido, leyó 1, 2, 3 veces. Su rostro fue perdiendo color. El correo venía directamente del despacho de Fernando Barragán, con copia legal adjunta y firmas digitales validadas. En él se le informaba que desde hacía semanas había sido revocada como apoderada legal de su madre, y por ende, todas sus facultades para representar, acceder, firmar o intervenir en nombre de Delfina quedaban anuladas. También se le notificaba que los bienes anteriormente compartidos habían pasado a formar parte de un fideicomiso irrevocable y que cualquier intento de modificación sin el consentimiento explícito y verificado de la beneficiaria sería considerado ilegal. Claudia intentó ingresar a la cuenta bancaria conjunta. Acceso denegado. Entró al sistema de gestión de la empresa. Su perfil había sido bloqueado como administradora de respaldo. El aire se volvió denso en su oficina. Tomó su bolso, canceló todas sus reuniones y condujo hasta la casa de Delfina a una velocidad que rozaba la desesperación. Entró sin tocar la puerta como siempre. ¿Qué hiciste?, soltó apenas cruzó el umbral del salón. ¿Qué es esto del correo? ¿Desde cuándo tienes abogado? Delfina, sentada junto a la ventana con una taza de té en la mano, levantó la vista con calma. Desde antes que empezaras a mover dinero sin preguntarme. No era sin preguntar, era por practicidad, respondió Claudia alterada. Era para ayudarte, ayudarme a cederte mi casa, mi dinero, mi voz. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, hace semanas. Solo estabas demasiado ocupada planeando mi vida como para darte cuenta. Claudia se dejó caer en el sofá sin palabras. En sus ojos no había rabia aún, solo sorpresa, incredulidad. ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? Nadie. Las ideas ya estaban. Lo que hice fue actuar antes de que tú decidieras que yo no era capaz de hacerlo. Delfina se levantó, fue al cajón del mueble del comedor y sacó una carpeta negra. La dejó sobre la mesa frente a su hija. Dentro había copias de todos los documentos, revocaciones, el fideicomiso, la evaluación médica que certificaba su total capacidad. ¿Lo firmaste todo a espaldas mías? Lo firmé mientras aún era libre de hacerlo, y con eso aseguré que nadie, ni siquiera tú, pudiera decidir por mí sin mi consentimiento. Claudia no dijo nada, solo respiraba rápido. Tragó saliva
y bajó la mirada. Delfina volvió a sentarse retomando su taza de té ya tibia. Tú creías que yo estaba cediendo, que cada vez que no protestaba era porque me habías ganado, pero no me estabas ganando. Me estabas dando tiempo, y yo lo usé bien. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito, y si la que creías frágil ya tenía todo bajo control. La tarde siguiente, Delfina llamó a su abogado Fernando y le pidió una reunión en casa. Quería hacerlo todo con transparencia, con papeles sobre la mesa y sin más silencios que deformaran la verdad. También llamó a su nieta Amara, la única que había mostrado una mirada limpia en medio del torbellino. No le explicó nada, solo le dijo: necesito que estés. A las 6 en punto Claudia llegó. Venía tensa, los labios apretados, la postura rígida. Se sorprendió al ver a Fernando sentado en el salón con una carpeta negra sobre las rodillas. A su lado, Delfina impecable, sin lágrimas ni temblores. Amara estaba sentada en el rincón, con el móvil guardado y los ojos bien abiertos. ¿Qué es esto?, preguntó Claudia apenas entró. Una conversación que ya debimos tener hace mucho, respondió Delfina. Fernando asintió, abrió la carpeta y empezó a enumerar: movimientos financieros no autorizados, solicitudes de cambios contractuales sin consentimiento, accesos a cuentas restringidas. Todo respaldado con documentos, sellos, firmas y fechas. Esto es un malentendido, interrumpió Claudia con la voz más alta de lo habitual. Yo solo quería evitarle complicaciones. No hice nada por maldad. Entonces, ¿por qué firmabas documentos con mi nombre?, preguntó Delfina con calma. ¿Por qué transferías dinero sin avisarme? ¿Por qué le dijiste al banco que ya no podía atender mis cuentas sola? Porque tengo miedo, mamá, gritó Claudia por fin quebrada. Porque no quiero que te pase nada porque estás sola, porque si un día te caes y no puedes hablar, ¿qué vamos a hacer? Y esconderme el teléfono era parte de tu plan de cuidado. Silencio. Amara bajó la cabeza. Claudia tragó saliva. Lo hice para ayudarte. No se ayuda silenciando, dijo Delfina cortando el aire con esa frase breve y definitiva. Por unos segundos nadie dijo nada. Afuera empezaba a anochecer, pero el ambiente dentro de la casa era más denso que el crepúsculo. Fernando cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Mi madre puede tomar sus decisiones, añadió Amara con voz suave pero firme. Lo único que le hacía falta era que alguien la escuchara. Claudia miró a su hija como si la viera por primera vez. Delfina se levantó. Ya no era la madre frágil que necesitaba protección, sino la mujer que había decidido recuperar su lugar. Por años confié en que mis silencios hablaban por mí. Me equivoqué. Ahora, si van a decidir algo sobre mi vida, más les vale hacerlo con mi voz en la sala. ¿Cuántas decisiones sobre tu vida se han tomado sin ti en la sala? El silencio posterior a las palabras de Delfina fue más elocuente que cualquier reproche. Claudia se dejó caer en el sillón desarmada. Sus ojos viajaban entre la carpeta cerrada, su madre erguida y su hija callada, como si estuviera viendo por primera vez los límites que había cruzado. Fernando se levantó con discreción. Les dejo el espacio para que hablen en familia, dijo, tomando su portafolio. Señora Delfina, si necesita algo, estoy a una llamada de distancia. Delfina asintió con gratitud sin desviar la mirada de los suyos. Cuando la puerta se cerró detrás del abogado, Amara fue la primera en romper el silencio. Yo sí escuché a la abuela, dijo, con la voz firme de quien ha estado demasiado tiempo observando en las sombras. Ustedes hablaban de ella como si no estuviera, como si fuera un problema por resolver y no una persona con ideas y memoria. Patricia, la esposa de Claudia, se aclaró la garganta. Había estado en un rincón callada, tensa, pero ahora levantó la mirada. Quizás lo hicimos mal. Yo misma me sentí incómoda con muchas cosas, pero pensé que era lo correcto. Nos dejamos llevar por el miedo. El miedo no da derecho a pisar la dignidad de nadie, respondió Delfina, con una serenidad que nacía del dolor vivido y superado. Agradezco su preocupación, pero a esta altura de mi vida no voy a vivir bajo la tutela de nadie. Claudia se tapó el rostro con las manos.
Por primera vez no discutía, no negaba, no justificaba. Delfina caminó hasta el centro de la sala, sacó de su bolso unos papeles doblados y los colocó sobre la mesa. «Este es mi plan», dijo, «y no necesito que lo aprueben, solo que lo respeten». Respiró hondo antes de continuar. «Viviré en esta casa como siempre. He contratado un servicio de asistencia remota médica y de emergencias que responde ante cualquier caída o problema. He pactado visitas médicas regulares con el doctor Santiago, que me conoce hace más de 20 años. Las visitas familiares serán bienvenidas pero pactadas. No más entradas sin aviso. Mis finanzas serán manejadas por un asesor externo independiente elegido por mí. Si necesitan información, la pueden solicitar por escrito. Yo decidiré si la comparto». Claudia levantó la vista. Delfina la miró directo a los ojos. «Y si alguna vez realmente necesito ayuda, la pediré. Porque pedir ayuda también es un acto de fortaleza, pero dejarse someter no lo es». Amara sonrió sin esconder el orgullo que sentía. Patricia asintió, y por primera vez pareció realmente parte de esa familia. Claudia rompió el nudo en su garganta. «Perdón, mamá. Pensé que estabas cediendo. Y no vi que solo estabas esperando el momento justo para hablar. Lo estuve esperando, sí, pero no para discutir, para poner límites. La edad no nos convierte en propiedad de nadie, ni siquiera de nuestros hijos». Las palabras quedaron flotando en el aire. Delfina recogió los papeles y los volvió a guardar en su bolso. Luego se sentó con calma, cruzó las piernas y tomó una taza de té que ya estaba fría, pero que ahora sabía mejor que nunca. La dignidad no se hereda, hijas. Se defiende. Y la mía sigue aquí conmigo. Claudia bajó la cabeza. Patricia le tomó la mano. Amara se acercó a abrazar a su abuela, que por fin, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. ¿Qué pesa más, la edad en tus huesos o la voz que todavía resiste? La brisa de primavera acariciaba los geranios del jardín cuando Delfina se sentó en su sillón favorito con el libro abierto pero sin leer. El sol caía lento dorando las hojas y el silencio ahora no era amenaza, era un refugio. Sobre la mesita su teléfono móvil vibró suavemente. Ya no lo escondía ni lo temía. Lo miró con calma. Era Claudia. Respondió. «Hola, mamá. Solo quería saber si necesitas algo o si te gustaría que pasáramos el domingo juntas. Traigo el postre». Su voz sonaba distinta, más pausada, más humana. «Claro, hija. El jardín está floreciendo. Te va a gustar», respondió Delfina sin rastro de dureza, pero con el tono firme de quien ha recuperado el espacio que le pertenece. Amara la visitaba cada fin de semana. Cocinaban juntas, tejían, hablaban de política o de recetas antiguas. La nieta había empezado a escribir un ensayo sobre autonomía femenina inspirado en ella. Y cada martes Delfina caminaba hasta el centro comunitario. Allí, con otras mujeres de su edad, daba un taller llamado Mi voz, mi vida, donde compartían anécdotas, dudas legales y estrategias emocionales para enfrentar los silencios impuestos por la edad. No había vuelto a afirmar nada que no entendiera. Tampoco volvió a permitir que alguien hablara en su nombre. Una tarde, mientras terminaba una taza de té en el patio, pensó en Julián. Miró al cielo con ternura y dijo en voz baja: «Lo hicimos bien, viejo. Les enseñamos a amar, pero ahora también les enseñamos a escuchar». Y sonrió. No se sentía más poderosa. Se sentía entera. No había ganado una guerra. Solo había recuperado su nombre. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era control. Era conexión. ¿Y tú? ¿A quién le devolverías la voz? Si pudieras hoy,